Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Hiker Márquez y hoy vamos a hacer una receta típica norteamericana. Estamos hablando nada más y nada menos que del mac and cheese. Hoy vamos a hacer la receta, pero no vamos a hacer esta. Vamos a replicarla con nuestros productos y vamos a hacerla desde cero. Esta no la vamos a hacer. Vamos a empezar. Ay. Para la receta de hoy vamos a utilizar un paquete de 400 gramos de codito. En Cuba se le dice codito. Vamos a utilizar queso parmesano, queso mozzarella y queso cheddar. Aquí están las marcas, son las mejores de aquí de Ecuador, me encantan. Y yogur. Hoy no vamos a hacer la bechamel con leche, vamos a hacerla con yogur. Por tanto, vamos a hacerla al estilo de Loco por las Carnes. Vamos a utilizar media taza de harina, media taza de mantequilla, pimienta al gusto, sal y aceite para que no se nos queme la mantequilla. Vamos a comenzar con la receta ya en la parte caliente. Lo primero que tengo es una olla más para arriba de la mitad. Ya tengo calentando el agua. Tengo que esperar a que el agua se empiece a hervir y entonces le voy a dar un puntico de sal y vamos a poner a ablandar los macarrones. Ya tenemos el agua hirviendo y lo primero que vamos a hacer es adicionarle una cucharadita de sal. Adicionamos los macarrones o los coditos, los movemos un poquito y esperamos a que ya se ablande. Pero mientras tanto voy a comenzar con la bechamel. Primer paso, vamos a adicionar un chorro de aceite del que usted tenga, no se me complique. Punteamos con un poquito de sal porque la mantequilla que voy a utilizar no tiene sal. Y aquí mismo voy a adicionar la mantequilla. Espero a que se derrita para el próximo paso. Una vez que ya la mantequilla se derritió, voy a adicionar la harina y la voy a empezar a mover hasta que se disuelva completa y coja un colorcito medio doradito. Entonces, ¿por qué le adicioné el aceite? Bueno, el aceite se lo adicioné porque ustedes pudieron ver de que la mantequilla seguía con el mismo color amarillito. Pasa que como estamos trabajando con temperaturas altas, si no le adicionas el aceite, la mantequilla se te quema y entonces son las mantequillas y las preparaciones esas que quedan demasiado caramelitosas. Y es porque la mantequilla se quemó. Una vez que tengamos ya la mantequilla disuelta y esté doradita, vamos a adicionarle el yogur. Una vez que comience a burbujear, vamos a adicionarle un toquecito de paprika. Y ya comenzamos a adicionarle el queso. Le pueden adicionar el queso de esta misma manera, no se preocupen de estarlo rallando. Si ustedes lo pueden comprar ya rallado, bueno, pues es un alivio, es un trabajo menos. Si usted el queso que consigue es el que ya está lasqueado, tampoco se coja lucha, que también sirve. O si el que tiene en la casa es ese, pues lo puede utilizar con toda confianza, va a quedar muy bonito. Ahora por último voy a adicionarle el queso parmesano. Ahora todo esto lo voy a revolver y le voy a aprovechar y voy a bajarle el fuego. Y ahora por último le adicionamos una pimientica recién molida y listo. Ya damos por terminada la bechamel. Miren cómo está la salsa esa. Está bien, pero bien buena. Y por último, que se me había olvidado, le vamos a adicionar un tincito, una pizquita de nuez moscada. Ya terminamos de ablandar
la pasta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarle la cocción con agua fría, porque si no, él sigue cocinándose y se queda, y no queda al dente, ¿me entiendes? Al dente quiere decir que queda suavecito por dentro, pero no es tan suave como una pasta, literalmente. Queda como que tú sientes algo que masticas. Eso es lo que quiere decir al dente. Entonces, si queremos que quede así, tenemos que cortarle la cocción. ¿Y cómo se corta? Echando el agua. Por último, vamos a adicionarle la salsa bechamel, la salsa de queso que hemos hecho, a los coditos. Lo van a mover y si gustan, lo meten unos 5 minutos al horno con un poquito más de queso por arriba para que gratine. Si no, lo dejan así mismo, también se puede consumir, tengas el horno o no tengas horno en casa. Ya esto está listo. Simplemente meterlo en el horno sería darle un toquecito extra, un adorno para agradar un poquito más a la vista. Vamos a servirlo, emplatarlo para probarlo, a ver qué tal nos quedó. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó de sabor. Aquí hay un tremendísimo olor, esto está riquísimo. Delicioso. El toquecito del yogur a la salsa bechamel y el juego de los 3 quesos, el balance ese que tuvo, está delicioso. Recomendada la receta. Este plato lo pueden acompañar con cualquier corte de carne, ¿por qué no? Lo pueden acompañar con un pan de ajo. Esto pasa perfecto y como quiera. Espero que les haya gustado el video, espero que haya sido bien explícito. Los espero para la próxima. Regálenme un like si te ha gustado el video. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Nos vemos, chao.